Muy buenas noches. Yo soy David Castro y esta es la programación El Dios Desconocido. Anoche terminamos nuestra serie número 9 que tenía que ver con la vida y el caminar y ser guiados por el Espíritu. Y vimos la importancia de eso en cada persona que ha nacido de nuevo en los ciudadanos del reino, para poder ser parte del eterno propósito de Dios de establecer su reino aquí en la tierra. El fruto del Espíritu es lo que nos permite servir al prójimo con amor, con paz, con gozo, con mansedumbre, dominio propio y lo que es el fruto del Espíritu. Porque eso es lo que aprendimos, de que de esa forma podemos servir al prójimo y así cumplir la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo está basada en la eterna ley del reino, que es la ley del amor. Los mandamientos de Jesús, cuando la Biblia habla de Jesús y sus mandamientos, está hablando cuando Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy. Amad a Dios con todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento está toda la ley. Ese es el mandamiento de Cristo. ¿Por qué Cristo enfatizó ese mandamiento y siguió hablando de ese? Porque Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en sus enseñanzas, él estaba enseñando acerca del reino, del eterno propósito de Dios. Y en el eterno propósito de Dios no son los 10 mandamientos ni la ley del antiguo pacto, sino la eterna ley del reino, que es la ley del amor. Entonces, el fruto del Espíritu, cuando nosotros vivimos y andamos y somos guiados por el Espíritu, el fruto del Espíritu produce en nosotros amor, paz, gozo y otras cosas para poder servir al prójimo. Dios también al Espíritu Santo le dio la responsabilidad de ser el mayordomo, voy a usar esa palabra, el mayordomo de los dones espirituales. Y el propósito de los dones espirituales es para el servicio común, en otras palabras, para servirnos unos a los otros. Esta noche comenzamos la serie número 10 en nuestra programación y vamos a estar aquí un par de semanas hablando y mirando las Sagradas Escrituras para recibir entendimiento acerca de los dones del Espíritu, los dones espirituales. Así que te invito que abras tu Biblia a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Porque es en este capítulo a la eclesía en Corintio que el Espíritu Santo inspira a Pablo a hablar y escribir acerca de estos dones muy específicos, que son los dones del Espíritu. Perdonen que está haciendo un poquito calor aquí en este cuarto. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a empezar en el versículo 1. Escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ahora, hay que entender algo en este primer versículo, que aquí Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de dones espirituales. Dones espirituales. Él no está hablando aquí de profesiones, de títulos, de posiciones, de función. No, él está hablando de dones espirituales. Y quiero enfatizar la palabra espirituales. No olviden, Dios es espíritu. Su reino es un reino espiritual. Su gobierno es espiritual. Su eterno propósito es espiritual. Tú y yo hemos nacido de nuevo espiritualmente hablando.
No olviden cuando Jesús le hablaba a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Nicodemo le dijo, pero como un viejo como yo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez. Y Jesús le dijo, es que tú no entiendes, yo te estoy hablando cosas espirituales y tú no las entiendes. Entonces, el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual. El espíritu que viene a morar en nosotros es espiritual. La autoridad de Cristo como Rey, como Señor, es espiritual. No es natural, no es carne y sangre, no es almática tampoco o almático. Es espiritual. Entonces, ahora, en 1 Corintios 12, en este contexto de los dones, claramente Dios, por medio de Pablo, los identifica como dones espirituales. Dones espirituales. Así que es importante entender ese punto. Ahí, esa es la base donde tenemos que empezar. Son dones espirituales con un propósito espiritual del eterno propósito de Dios, de su reino espiritual ser establecido y su gobierno sobre esta tierra. Entonces, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ahora mira entonces lo que dice Pablo, versículo 2. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Ahora, Pablo aquí identifica algo muy importante. No olviden que en el primer siglo, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de cuando comenzó la eclesía, en esos tiempos lo que más abundaba en el mundo era el paganismo. Y dentro del paganismo había mucha idolatría. Y mucha de esa idolatría era acerca de ídolos mudos, imágenes hechas de madera o hechas por piedra o lo que fuera, pero eran dioses, imágenes mudas. Sin embargo, en el paganismo la gente seguía y creían y le tenían fe y le oraban y le ofrecían sacrificios y daban ofrendas a estas imágenes mudas, a estos ídolos. Ese es el paganismo. Hasta el día de hoy todavía existe alrededor del mundo. Tristemente hay mucha influencia paganista, de paganismo, hay mucha influencia de paganismo en la iglesia religiosa cristiana. Tristemente. Entonces, aquí, dentro del contexto de los dones espirituales, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les está recordando a los nacidos de nuevo, los ciudadanos del reino, no olviden, antes de ustedes nacer de nuevo, ustedes estaban en el paganismo. Y en el paganismo, ustedes seguían a ídolos mudos. Sigamos leyendo ahora, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Eso es claro. Nadie puede hablar lo espiritual si no es guiado por el Espíritu Santo. El paganismo no habla de las cosas espirituales eternas del Dios espiritual eterno. Vamos ahora a los versículos clave de nuestro estudio esta noche. Versículos 4, 5 y 6. En el versículo 4 de 1 Corintios 12, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir este versículo? Aquí Dios quiere que tú y yo tengamos entendimiento de que hay diversidad, hay variedad de dones. De los dones hay variedad, hay diferentes dones. Sin embargo, aunque hay diferentes dones, hay un solo espíritu. Un solo espíritu.
Un solo espíritu es el mayordomo de los dones. Un solo espíritu es el que distribuye los dones. Un solo espíritu es el que determina cuándo da el don con el propósito por el cual el don es dado. Un solo espíritu. En otras palabras, los dones no es algo que tú puedes tomarlos y gobernarlos a tu forma aquí, porque esa no es tu función, esa es la función del Espíritu Santo. Los dones no es algo que tú puedes decir, esto es mío, me pertenece, yo soy esto. Hoy en día eso es muy común en la iglesia religiosa, carismática, pentecostal, y es que la gente se ha adueñado de lo que no le pertenece, ha usurpado al Espíritu Santo de lo que es del Espíritu Santo y se lo han tomado como de ellos. Y eso tú te lo encuentras todos los días en la iglesia religiosa. Personas incluso tienen tarjetas que tienen títulos debajo que tienen que ver con, tienen el don este. Ellos no ponen don, no, ellos ponen el título. Sanador, evangelista, profeta, esto. Se han adueñado de algo que no es de ellos. Solamente puede haber variedades de dones, pero hay un solo espíritu. Un solo espíritu es el mayordomo. Un solo espíritu es el que distribuye cuando él quiere, como él quiere. Más adelante en el capítulo 12 lo vamos a leer, lo vamos a entender. Pero aquí como fundamento, en el versículo 4, Dios establece, y es importante que tú y yo tengamos este entendimiento, de que hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí tenemos que entender dos cosas muy importantes. La primera es la palabra ministerio. Hoy en día esta palabra está muy mal usada y con gran confusión. La palabra ministerio se ha convertido en una posición y en un título. Esa no es la intención de Dios y su reino. La palabra ministerio en el idioma original griego, tanto en el griego como en el hebreo, la palabra ministerio se traduce servir. Eso es lo que ministerio es, servir a otro, servir uno al otro, servir. Por eso es que Jesús, él no dijo, yo vengo para ser ministro o tener este ministerio. No, él dijo, yo no vine para ser servido, pero yo vine para servir. Y Jesús habló mucho de servir al prójimo, porque ese es el ministerio del reino espiritual eterno de Dios y del eterno propósito de Dios, de que los ciudadanos del reino nos ministremos, nos sirvamos, servir los unos a los otros. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender de este versículo 5, que la palabra ministerio es servir uno al otro. Lo segundo es que dice el versículo 5, hay diferentes ministerios, pero hay un solo Señor. En otra palabra, aquí la palabra Señor está en el contexto de autoridad, de gobierno. Cristo como Rey y Señor, Él es la autoridad de los dones que el Espíritu Santo distribuye. Él es la autoridad, Él es la cabeza, Él es el gobierno de ese don. El gobierno del don ministerial, entre comillas, como la iglesia religiosa, carismática, pentecostal lo presenta, no es el pastor, no es el apóstol, no es tu cobertura, no es... No, hay un solo Señor que gobierna los dones y es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que está hablando el versículo 5. Dicho sea de paso, déjame mencionar algo porque esto es importante entender dentro de este tema de los dones espirituales. Hay una gran diferencia. Es más, yo les someto a considerar de 180 grados, en otras palabras, totalmente opuesta. Hay una gran diferencia de los dones espirituales de 1 Corintios 12 y los dones ministeriales de Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Ustedes saben que en Efesios 4 dice que antes de ascender Jesús, Él estableció 5 dones que llamamos los ministerios quíntuples.
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, apacentadores y maestros. Esos son los 5 dones ministeriales que Jesús estableció. Y entonces el versículo 12, 13, 14 y 15 nos dice ¿para qué? Para equipar, para guiar, para que haya unidad de la fe, etcétera, etcétera, y levantar un gran ejército en amor, que estén unidos una coyuntura con la otra en amor. Entonces, hay una función muy específica para los dones de Efesios 4 que Jesús estableció. Aquí en 1 Corintios estamos hablando de dones espirituales que el Espíritu Santo es el mayordomo, es el que distribuye, es el que determina cuándo y cómo se va a usar. ¿Por qué? Porque esa es parte de la función del Espíritu Santo. Parte de la función del Espíritu Santo con cada uno de nosotros es que Él es nuestro consolador, Él es el Espíritu de verdad, Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, Él es la ayuda idónea, Él es el que nos lleva en el propósito por el cual Dios nos ha creado, y el propósito principal en el reino es servir el uno al otro. Entonces esa es una función del Espíritu Santo, y para Él llevar a cabo eso, Dios entonces le entregó una variedad de dones para que Él y solo Él, como mayordomo, Él los distribuye cuando Él quiere, como quiere, cuando quiere. No tiene nada que ver con un evento. Hoy en día los religiosos han usurpado la autoridad de Dios y del Espíritu Santo y dicen, vamos a tener un congreso de proféticos. No es cuando el Espíritu Santo quiere, es cuando la agenda de tus eventos quiere. Y eso es muy común hoy, eso es muy común. Hoy ahí se va a mover la presencia de Dios y ahí va a estar esto, y la gente se monta en autobuses y en aviones y van al evento porque va a estar la presencia. El espíritu de 1 Corintios 12 es enseñarte que tú no tienes ninguna autoridad sobre los dones, no son tuyos, no son residentes, no son para que tú te pongas títulos, no son para que lo imprimas en tarjetas, no son para que lo pongas en el frente del edificio, ni hagas videos. No, son dones espirituales que el Espíritu Santo le ha sido dado por Dios para Él ser el mayordomo. Y esos dones tienen una autoridad, un gobierno que se llama el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rápidamente vamos al versículo 6. Dicho sea de paso, yo llevo muchos años en el ministerio y estos versículos 4 y 5, 6 casi nunca nadie enseña en 1 Corintios 12. Hablan mucho de los dones y del don de profecía, el don de esto, el don de sanidad, el don de administración, el don de palabra de ciencia, de sabiduría. Muchos de los dones, pero no hablan lo que está aquí en el principio del capítulo, que es un fundamento y una base muy importante entender acerca de los dones. Yo puedo decirte, yo nunca he escuchado a nadie enseñar el versículo 4, 5 y 6 de 1 Corintios 12. Ahora vamos a leer el versículo 5 de 1 Corintios 12. ¿Qué dice? El 4 dice, ahora bien, la diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, en otras palabras, de servir el uno al otro, pero el Señor es el mismo. Ahí identifica a Jesús, a Cristo como Hijo, el Señor. Y ahora el número 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y esto es poderosísimo. El Espíritu Santo es el mayordomo. A él se le ha dado la responsabilidad de distribuir los dones cuando, como él quiera, para la función del servicio el uno al otro. Cristo es el Señor, es la autoridad sobre el don. Vuelvo a decir, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señor, Él es la autoridad del don. No tu denominación, no tu concilio, no tu cobertura, no el apóstol tal, ni el pastor tal, ni nadie. Es Cristo y Cristo nada más. Y ahora en el versículo 6 dice, los dones
cada uno van a tener una operación, una función, un efecto. Pero el que determina y da el poder para que ese propósito, ese efecto, esa operación se lleve a cabo, es Dios, es el Padre. En estos tres versículos encontramos el Espíritu, el Hijo y el Padre. En el versículo 6 es el Padre. Déjame darte una analogía a ver si esto te ayuda a entender lo que te estoy diciendo. Aquí en mi mano yo tengo esta cajita donde están los audífonos que yo uso muchas veces para escuchar, ¿no? En mi oído. Estos se llaman AirPods. Y se descargan por el uso. Entonces, para yo cargar estos AirPods, yo tengo que conectarlo a este cargador. Aquí en mi mano derecha tengo el cargador y yo tengo que ¿qué? Conectarlo. Si yo no lo conecto, entonces este cargador no va a recibir energía eléctrica y carga para recargar los audífonos para yo poder usarlos otra vez. La clave para que estos audífonos funcionen, en otras palabras, tengan la operación por la cual fueron fabricados, la clave es que yo pueda conectar y cargarlo por la energía eléctrica que viene de un lugar afuera de esta casa y llega aquí en un receptor en la pared. Pero la clave es conexión de la fuente de poder. Piensa en eso para ayudarte a entender el versículo 6 de 1 Corintios 12. Esto es lo que está diciendo el Señor en este versículo a través de Pablo. Para que los diferentes dones puedan ministrar el uno al otro bajo el señorío de Cristo, tienes que estar conectado a la fuente de energía y de poder que es Dios. Sin esa conexión, no hay función, no hay operación, no hay efectividad. Es más, en el idioma original, la palabra que se usa allí, traducida literalmente, es efecto. Para que ese don tenga efecto por el cual el Espíritu Santo lo distribuyó, tiene que estar conectado a la fuente. Tiene que estar conectado a de donde viene el poder que le da autoridad y operación a ese don. Muy importante entender eso. Hoy en día tenemos miles de hombres y mujeres viajando y parados en los púlpitos y plataformas alrededor del mundo que dicen con los dones tales y los títulos tales y los títulos, pero no hay conexión. Y lo que tú oyes es mucha bullaranga pentecostal y mucho grito y mucha escupida, mucho emocionalismo y éter, y hay que bajar las luces y hay que prenderla de esto y hay que la música tiene que ser, porque ellos están tomando el lugar de la fuente de energía. Ellos están, como yo he oído a algunos decir, hay que preparar el ambiente para que se desate la unción y el poder. No. Muy claro, en 1 Corintios 12, Dios identifica que la operación, el efecto, el propósito del don viene cuando Dios está conectado al don que está bajo el señorío de Cristo y que ha sido distribuido por el Espíritu Santo. Espero que estés empezando a entender acerca de los dones espirituales, porque esta es una parte muy esencial en el eterno propósito de Dios de establecer su reino aquí en la tierra. Mañana en la noche, 7:30 en punto hora central de Estados Unidos, estaremos de nuevo aquí en esta programación y continuamos en esta serie de los dones espirituales. Hasta entonces, no olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro en YouTube. Dale ahí donde dice videos y ahí salen todos los videos y tú puedes ver los que no has podido ver. Recomiéndaselo a otros si es de bendición para ti. Suscríbete al canal
y son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Hasta mañana por la noche.